La etapa lítica es uno de los periodos en los que se organiza la historia del desarrollo de la humanidad. Dicha etapa se refiere a los primeros grupos humanos que se organizaron en el territorio americano y que se emplearon la piedra como material para hacer herramientas y otros instrumentos. En este sentido, la etapa lítica converge con la edad de piedra, sin embargo, se diferencia de esta porque el alcance de la etapa lítica es más restringido, solo se refiere a América. El término fue acuñado por Gordon Willey y Philip Lippisch en 1958 para hacer referencia a los restos arqueológicos encontrados en América, pertenecientes a la Edad de Piedra. Esta etapa también es denominada el periodo paleoamericano. La etapa lítica se divide en tres periodos: el protoindio, el paleoindio y el mesoindio. Yo les hablaré sobre los distintos periodos de la etapa lítica. El periodo protoindio es el primer periodo de la historia de la humanidad en el territorio del continente americano. Este inicia con la llegada de los seres humanos a Norteamérica. Aún no se sabe en qué año se produjo el poblamiento del continente. Aún así, estudios demuestran que durante la última glaciación se crearon puentes entre distintos puntos de la Tierra. Uno de ellos es el estrecho de Bering, que se encuentra entre América y Asia. Durante el periodo protoindio, los nuevos pobladores se adaptaron a las condiciones del territorio norteamericano. También se organizaron en grupos pequeños nómadas destinados a la caza y la recolección. En los primeros años del protoindio, las herramientas se hacían en huesos y maderas. Poco a poco se fueron haciendo de piedra para hacer herramientas más resistentes a las de ellos. El periodo protoindio finaliza en el año 20.000 a.C., cuando se comienza a perfeccionar el trabajo de la piedra. De este modo inicia el periodo paleoindio. El periodo paleoindio comienza en el año 20.000 a.C., en donde los humanos se habían asentado en América Central y en muchas zonas de América del Sur. Ahí fue en donde se trabajó la piedra de manera más consciente para producir objetos que posteriormente fueron utilizados por los cazadores para atrapar sus presas, y a finales del Paleoindio culmina la última glaciación y para el año 8000 a.C. finaliza el periodo Paleoindio. El periodo mesoindio inicia en el año 8000 a.C. debido al deshielo, en donde se generaron cambios abruptos. Estos cambios fueron los que permitieron que se desarrollara la agricultura. Esto representó un cambio en el cual los humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios. Por lo tanto, este hecho provocó que los humanos pudieran organizarse en civilizaciones para trabajar y crear avances tecnológicos, entre otras disciplinas más. 5000 a 2500 a.C. Este periodo de la historia de México está considerado como una etapa de transición entre los pueblos que se basaban en una economía de apropiación, recolección, caza y pesca, entre las comunidades sedentarias que se sustentaban en patrones de producción agricultura. Entre estos, los arqueólogos estadounidenses tenían equivalentes con el arcaico medio, que era de los años 5500 a 3500 a.C., y el arcaico tardío de 3500 a 2000 a.C. Una de las ubicaciones está actualmente en la República Mexicana, que es en Baja California y Baja California Sur. Durante el periodo protoneolítico hubo un incremento paulatino de la población y los pequeños campamentos que se asentaban de las temporadas cortas se alternaron con estancias de mayor duración y con más habitantes, como en la cueva de Coaxcatlán. Por otra parte, el protoneolítico se domesticaron la mayor parte de las plantas de este proceso, que consiste en la modificación genética de los vegetales, mediante la siembra reiterada y el almacenamiento, protección y selección de las especies más productivas. No obstante, de la dieta siguió basándose en los productos de la recolección y la cacería, puesto a los que los cosechaban eran más complementarios. En menor medida, durante el protoneolítico también fueron domesticados algunos animales como las abejas,
pavos, pericos y perros. Bueno, yo, Gadiel, voy a empezar a hablar sobre los periodos de la etapa lítica, a los que también se le conoce como etapa lítica normal. Se subdivide a su vez en arqueolítico, cenolítico inferior, cenolítico superior y protoneolítico. Estos rasgos de fecha son aplicables en lo general en la Cuenca de México, ya que el protoneolítico sobre todo se inicia más tardíamente en otras regiones o incluso no aparece. Existen distintos periodos de la etapa lítica. Uno de ellos es el periodo protoindio. El protoindio es el primer periodo de la historia de la humanidad en el territorio del continente americano. Este inicia con la llegada de los seres humanos a Norteamérica. También el periodo paleoindio. El periodo paleoindio comienza en el año 2000, 20.000 antes de Cristo. Al inicio de este periodo ya los seres humanos se habían asentado en América Central, lo que es conocido como Mesoamérica, y en muchas zonas de América del Sur. Otras divisiones de la etapa lítica. Esto se debe a que otros historiadores dividen la etapa lítica en arqueolítico, cenolítico y protoneolítico. El arqueolítico inició en el año 30.000 antes de Cristo. Durante este periodo los grupos humanos eran nómadas y vivían de la pesca, la caza y la recolección. No quedan restos que demuestren que durante este periodo se haya trabajado la piedra. El cenolítico se divide en dos subperiodos, el cenolítico inferior y el cenolítico superior. El cenolítico inferior comienza en el año 9500 a.C. Durante este periodo se producen cambios climáticos de relevancia. El cenolítico superior inicia en el año 7000 a.C., cuando los grandes mamíferos se extinguieron. Además está el protoneolítico. Este comienza en el año 5000 a.C. En este periodo se desarrolló la agricultura, lo que contribuyó al sedentarismo.